Su uso es imprescindible en el desarrollo de cualquier país. Es materia de Estado y seguridad nacional tanto para países productores como consumidores. Es conocido como oro negro, combustible fósil, crudo o petróleo. Encarnizadas guerras desatadas en el mundo en las últimas décadas tienen básicamente dos razones: religión y petróleo. Es por esto que en esta ocasión toca el turno de la petrolera más importante de Latinoamérica. Hablamos de Petrobras. ¿Quién en su vida no se ha subido a un automóvil impulsado con motor a gasolina? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el crudo de este titán petrolero? ¿Sabías que no es casualidad que se le llame oro negro? Pues su alto costo ha suscitado enfrentamientos de todo tipo, y es que no solo es el costo económico del producto, sino su relación con el poder, pues sabemos que quien tiene el control de producción maneja las riendas de la humanidad. Esto sin contar con los enfrentamientos que se producen entre sus defensores y los grupos ecologistas preocupados, y no sin razón, y si no, que nos lo digan los vigilantes de los museos europeos cada vez que ven a un joven acercarse a un cuadro con un pote de pintura. El descubrimiento de yacimientos petroleros siempre es causa de algarabía, en pro o en contra, ya sea económica o ecológica. Y es que en tierras del continente americano se ha encontrado bastante de esta suculenta materia prima. En esto llevan la batuta México, Venezuela y Brasil, por supuesto, quien sufre y disfruta de su petróleo. Así, Petróleos Brasileiro S.A. Petrobras es el encargado de buscar, perforar, extraer, refinar y vender el crudo, y las actividades de este gigante sureño no están alejadas tanto de polémicas financieras como políticas. Si esta es la primera vez que aprecias nuestro contenido, te invito a que te suscribas para que no te pierdas de nuevo material. Tratando de no manchar de negro la realidad, en esta ocasión vamos a conocer la historia de Petrobras. No perdamos más tiempo. Sin más, comencemos. Un paso atrás antes de Petrobras. La historia que esconde el oro negro de Petrobras inicia 6000 años atrás. Nos remontaremos a la antigua Asiria y la floreciente Babilonia, donde el petróleo era utilizado en la construcción de humildes viviendas para pegar piedras y ladrillos. En medicina era usado como remedio para curar enfermedades, y en los barcos como calafateo a fin de evitar filtración de agua. Mientras en otra parte del hemisferio, en Talpa de Allende, México, las culturas precolombinas pintaban esculturas con él y de igual forma que los chinos lo usaban como combustible. La primera destilación se atribuye al sabio persa Al-Razi en el siglo IX, quien obtenía destilados del crudo usados con fines médicos. En el siglo XVII, gracias a los trabajos de Gea Hirn, se refinaría para engrasar máquinas. Y no fue sino hasta el siglo XIX que se obtendrían aceites para el alumbrado. Y en 1846, el canadiense A. Gesners lograría destilar un producto que llamó queroseno, utilizado en aquel entonces para el alumbrado de las oscuras y peligrosas calles que en un futuro se convertirían en las ciudades más importantes. De esta forma, este queroseno era mucho mejor y más barato de obtener que el aceite producto de la despiadada caza de ballenas. En 1859, Edwin Drake perforaba el primer pozo de petróleo en Pensilvania, y con la invención de los vehículos de combustión, el petróleo crece en importancia sobre todo por uno de sus mayores derivados, la gasolina, que hasta ese entonces era desechada por no tener un uso práctico. Varias décadas han transcurrido desde que la civilización en el norte de América acabó con la desenfrenada cacería de ballenas. Mientras tanto, en el sur del continente, la creación de Petrobras viene antecedida de una campaña popular lanzada en Brasil en 1946, donde nace el histórico eslogan de "El petróleo es nuestro". Así, Petróleo Brasileiro S.A. es fundada el 3 de octubre de 1953 por el entonces presidente de Brasil, Getúlio Vargas. 100 años han pasado desde que se concibió la gasolina a partir del crudo. Para ello, el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak, se establece la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fundada por el ministro de Energía de Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonso, en conjunto con varios ministros árabes, con la finalidad de establecer un precio justo del crudo. Por supuesto, los países consumidores no podían quedar atrás y en respuesta a la OPEP, 14 años más tarde, en 1974, se crearía la Agencia Internacional de Energía. Es así como comenzaría la incansable lucha por los precios del petróleo.
Durante 40 años el nombre de Petrobras permaneció intacto hasta el año de 1993, ya que ese año cambiaría su denominación de acuerdo a la Academia Brasileña de Letras y en conformidad con las reglas ortográficas en portugués, dándole un segundo mote, pasando a ser Petrobras. Según ellos, un nombre más refinado aparentemente apegado al idioma inglés. Esto se intentó en el año 2000, pero fue tan grande el rechazo de los trabajadores y la población en general que la iniciativa se canceló y nunca más se volvió a mencionar. De esta forma renace Petrobras y permanece como una compañía de capital mixto donde el gobierno de la República de Brasil ejerce como el mayor accionista de la empresa con una participación accionaria del 37% y, como era de esperarse, la mayoría de los derechos de voto, pudiendo consecuentemente nombrar al CEO de la petrolera. El mayor paquete accionario está en manos del gobierno brasileño. El resto de acciones se encuentra repartido entre minoristas de Brasil, la Bolsa de New York, la Bolsa de Madrid y en fondos privados. Las actividades principales de la empresa comprenden la exploración, producción, refinación, comercialización y transporte de petróleo, gas y sus derivados en Brasil y en el exterior. Petrobras, con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es reconocida por el uso de alta tecnología en operaciones de exploración y producción en aguas abiertas, ya que posee el récord de la planta de exportación de crudo más profunda del mundo. Su experiencia en la explotación de crudo en aguas profundas es reconocida por el uso de robots para la exploración y construcción de pozos petroleros a 400 metros debajo del mar. Entre los activos más importantes con los que cuenta Petrobras se pueden mencionar 14.000 pozos activos, 134 plataformas de producción, 189 navíos, 49 terminales petrolíferos, 3 plantas de fertilizantes que se encuentran en Argentina, 16 refinerías, 34.639 kilómetros de tuberías y más de 6.000 estaciones de servicio. Cuenta con más de 86.000 empleados y con una producción de 2.21 millones de barriles de petróleo diarios y 72.8 millones de metros cúbicos de gas extraídos por día. A partir del año 2000, Petrobras incursionó en la construcción de centrales termoeléctricas. Petróleos Brasileiros S.A. demuestra su poderío ubicándose en cuarto lugar a nivel mundial del ranking de empresas petroleras, siendo la mayor empresa de Latinoamérica. En 2009, superando en ventas de barriles de petróleo a sus máximas competidoras, Pemex de México y PDVSA de Venezuela. Para el año 2021 obtuvo un beneficio neto récord de 19.875 millones de dólares, el mayor de su historia gracias en parte al aumento de los precios del crudo y a la elevada venta de combustible. Lo más oscuro del oro negro, caso Lava Jato Odebrecht. Como todo monstruo mercantil, Petrobras no está exenta de malas prácticas. El mayor caso de corrupción de Latinoamérica, por supuesto, estuvo ligado a la empresa más grande. Es tan complicado, enreversado y sucio que solo lo traemos a colación porque involucró a nuestra protagonista, Petrobras. En resumen, este caso trataba de que Petrobras y la constructora Odebrecht pagaban millonarias gratificaciones a funcionarios públicos para favorecer a la constructora en la licitación de grandes obras en toda Latinoamérica. El dinero mal habido era lavado a través de diversos negocios en Brasil en una maraña de actos de corrupción, donde no se salvaba a nadie en la política, no solo brasileña, sino de varios países del continente, además de políticos, empresarios, policías, fiscales y hasta el mismo juez que inició la investigación. En total se calcula que en un periodo de 8 años, entre 2004 y 2012, alrededor de 8.000 millones de dólares fueron lavados, secados y planchados por esta red criminal. Política y petróleo, no siempre de la mano. Las últimas elecciones presidenciales que enfrentaba el entonces presidente Jair Bolsonaro con el expresidente Lula da Silva y que fueron las más reñidas en la historia de Brasil, tuvo como vedette a, por supuesto, su empresa petrolera. Y es que, como era de suponer, enfrentaba dos visiones muy distintas y diametralmente opuestas sobre el rumbo de Petrobras. Mientras Bolsonaro, ideológicamente de derecha, hablaba de la necesidad de privatizar por completo la gigante petrolera, Lula, fiel a la izquierda, contemplaba un mayor control del Estado en lo que se refería a Petrobras. Finalmente, en segunda ronda y por un escaso margen, triunfó la izquierda de la mano de Lula, y ello se vio inmediatamente reflejado en el comportamiento del mercado bursátil, pues las acciones de la petrolera sufrieron estrepitosas caídas en las primeras semanas post-elecciones. Sin embargo, las aguas se vuelven a su cauce y los indicadores bursátiles parecen estabilizarse y dar un voto de confianza al nuevo presidente. Dividendos, repartidos y divididos.
Hablamos de derechas e izquierdas y por supuesto la repartición de dividendos en el último trimestre del 2022 no estuvo libre de discusiones a nivel político, pues fue avalada por el gobierno saliente de Bolsonaro y duramente criticada por el entrante de Lula. Para no meternos en más politiquería, nos concentraremos en los números que no tienen ideología. En noviembre de 2022, Petrobras anunció que distribuiría dividendos por unos 8.535 millones de dólares. Con este pago, los beneficios distribuidos por Petrobras en ese año ascienden a una cifra récord de 28.320 millones de dólares, de los que unos 11.718 millones fueron para las arcas públicas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recientemente afirmó durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que las grandes empresas petroleras son totalmente conscientes de las consecuencias de la quema de combustibles y propagan una gran mentira sobre su papel en el calentamiento global. Las consecuencias serán devastadoras, varias partes de nuestro planeta serán inhabitables y para muchos esto es una sentencia de muerte, insistió. Si a esta alarmante denuncia del mismísimo jefe de la ONU se suma lo que hablamos sobre los enfrentamientos bélicos causados principalmente por el control del petróleo, llegamos a la conclusión de que el negocio del oro negro no puede hacerse sin mancharse las manos. Aún así, los brasileños están orgullosos de su industria petrolera, su empresa Petrobras y de las garantías que ella representa de un futuro de bienestar y progreso. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Esperamos que la historia de Petrobras haya sido de tu agrado. Si aún no te has suscrito, dale clic al botón para que no te pierdas de nuevo contenido. Y dinos qué piensas. ¿Tú ya conocías la historia de Petrobras? Déjanos saber tu opinión al respecto de esta petrolera. Como siempre, tu opinión es la más importante. Arrivederci.